Buenas noches, agradecemos su disposición y su atención por recibirnos y por brindarnos esta entrevista. Primero que nada queremos decirle que esta entrevista es para fines académicos, para efectos de una materia que se llama Taller de Empleo, Autoempleo, y le comunicamos y le pedimos su autorización para grabar esta entrevista. No sé si tenga usted algún inconveniente. Ninguno. Bueno, entonces pues procedemos a dar inicio a esta entrevista y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, pues antes que nada, buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Agradezco que estén aquí y con mucho gusto pues estoy dispuesta a la entrevista. Mi nombre es Claudia Marina Aponte Meis. Ok, muchas gracias. ¿Me podría decir cuál es su edad? Tengo 53 años. Bien. Hablando un poquito, ya no en el ámbito personal, sino en el ámbito académico, y como la entrevista tiene justamente por objeto entrevistar a un abogado, la pregunta sería, ¿cuáles fueron los motivos que la encaminaron a estudiar la licenciatura en Derecho? Bueno, pues como antecedente familiar puedo citar que mi abuelo, el padre de mi padre, fue general del ejército y fue abogado connotado en su época. Y por supuesto que yo creo que esa es una vocación que ya se trae un poco en la sangre. Yo creo que esto es una cuestión de querer hacer justicia, de querer idealistamente, ¿no? Uno inicia con este ideal de tratar de aportar, de abonar para pues a tratar de hacer justicia, ayudar a la sociedad y retribuirle, por supuesto, por lo menos en una mínima parte, pues lo que uno ha recibido a nivel personal. Ok, muchas gracias. ¿En qué universidad o cuál es la universidad en la que usted estudió y por qué en esa universidad? Bueno, mi alma mater es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estudié en esa universidad porque no había derecho en ninguna otra universidad del estado. Yo estudié la preparatoria en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en esta institución académica no había, por lo menos en el campus de aquí de Cuernavaca, Morelos, no existía la carrera de Derecho. Por lo tanto, me fui a estudiar a la Universidad del Estado, imposibilitada, por supuesto, también para ir a la Ciudad de México a estudiar. Mi tirada era estudiar en la Escuela Libre de Derecho, pero bueno, en aquellos tiempos todavía los padres pues mandaban en la vida de los hijos y mi padre me aconsejó pues que estaba yo joven para emigrar del estado, así que me quedé en la Universidad Autónoma del Estado. Ok, ¿y cómo fue su experiencia en esa universidad? Ay, pues fue un poco difícil al inicio porque, bueno, pues acostumbrada a estudiar en colegios privados. Afortunadamente, bueno, mis padres me procuraron la oportunidad de estudiar en escuelas privadas, en escuelas de paga. Y bueno, al principio sí fue un cambio drástico por muchas razones. Por la situación de, bueno, los compañeros, el nivel es distinto, pero sobre todo la cuestión de la disciplina de estudio cambia muchísimo de una escuela privada a una escuela pública. Uno trae una cierta disciplina de estudio, uno está acostumbrado a estudiar más, a echarle más ganas, como dicen ahora. Y bueno, en la universidad pública pues hay libertad total, es una situación en donde uno pues puede estudiar o no estudiar y tal vez, dependiendo de los maestros, tal vez no pase nada, ¿verdad? Pero
pero bueno, fue un cambio drástico. Sin embargo, ya al ir tomando pues ya la costumbre y al irse uno adaptando, ya es menos difícil y entonces empieza uno ya a integrarse, ¿no? al método de la universidad, y entonces ya empieza uno a ser un poquito más autodidacta. Okay. Bueno, ¿usted cuenta con alguna maestría, doctorado, especialidad o algún diplomado que quiera usted resaltar? Bueno, yo tengo la maestría trunca en Administración Pública. La inicié en el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Desgraciadamente, por motivo de mi trabajo en razón laboral, pues no pude concluirla, y acabo de terminar un diplomado en documentoscopía, precisamente en la Universidad La Salle, aquí en Cuernavaca. Muy bien. Entrando un poquito a la cuestión ya profesional, ya del desempeño del derecho o de la abogacía, ¿en qué despachos, iniciativa privada, dependencias de gobierno ha laborado y cuál de todos estos trabajos ha sido el más significativo? Bueno, durante mi carrera profesional, desde luego, he laborado en muchos lugares. Yo inicié mi carrera laboral cuando todavía ni siquiera entraba a la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo inicié trabajando en la Notaría 4 del notario Luis Lauro Aguirre de Queratrí. Pues inicié de abajo, inicié pues primero como IBM, iba yo por los mandados literalmente. Posteriormente, bueno, ya ascendí a la recepción, y posteriormente ya me fui a la Notaría 2 con el licenciado Hugo Salgado, que es el titular de la Notaría 2, y ahí estuve varios años trabajando ya como asistente de un abogado de la notaría. Aprendí muchísimo en materia civil. Posteriormente, bueno, ya me recibí, litigué un tiempo, y en el año de 1990 y no me acuerdo, 90 y tantos, ingresé al Instituto Nacional de Migración como jefa del departamento jurídico. Posteriormente fui invitada a colaborar en la Procuraduría General de Justicia del Estado como coordinadora de asesores del procurador. Posteriormente ahí mismo fui cambiada de puesto a la Secretaría Particular, y de ahí regresé nuevamente al Instituto Nacional de Migración, pero ya como delegada regional aquí en el estado de Morelos y parte de Guerrero, municipios como Tasco y otros 3 o 4 municipios del estado de Guerrero. Posteriormente de migración regresé a la Procuraduría, muy chistoso porque ahí fue como un toma y daca entre una institución y otra. Regreso a la Procuraduría como directora general de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, y en esa misma gestión pues tengo la fortuna de entrar a la terna para ser elegida como Procuradora General de Justicia de este estado en el año de 2005, cargo que ocupé hasta el año de 2006, terminé el sexenio en 2006, y posteriormente me di un descanso porque es una función difícil. De ahí, bueno, he ocupado varios cargos, tanto en gobierno municipal, estatal y federal. Laboré también en el Ayuntamiento de Cuernavaca como directora de Protección Civil, coordinadora de asesores del secretario de Protección y Auxilio Ciudadano, directora de control de procedimientos en la Consejería Jurídica, coordinadora de asesores del presidente municipal, subsecretaria de Turismo en el Ayuntamiento.
Posteriormente fui coordinadora jurídica del Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del Iste, ubicado en el municipio de Zapata. Y de ahí fui asesora del delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, aquí en Morelos, la delegación federal aquí en el estado. Y posteriormente, esto fue hasta 2017. Posteriormente, bueno, ya me desempeñé como postulante, digo, en el inter de todos estos cargos, que era realmente poco, me desempeñé como abogada postulante. Y actualmente, bueno, estoy como abogada postulante y estoy desarrollando un proyecto para gobierno del estado que tiene que ver con el Observatorio Cultural de la Secretaría de Turismo y Cultura de Gobierno del Estado de Morelos. Okay. El encargo que más me ha gustado es, bueno, pues han sido por ejemplo, la Procuraduría, ser Procuradora General de Justicia para mí ha sido más que nada un honor y una experiencia tanto profesional como muy aleccionadora de vida. Y bueno, el derecho y la rama migratoria me gustó muchísimo. Así es que yo diría que esos dos, particularmente esos dos encargos, han sido los que más he disfrutado. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales? Bueno, mis aspiraciones profesionales en este momento pues es estar como una abogada postulante, poder el gobierno es muy celoso, es precioso la administración pública, sin embargo es celoso, y como abogado postulante, bueno, uno tiene la posibilidad y la libertad de manejar el horario y la agenda. Así que en eso quiero seguir, en eso quiero continuar, y en breve seguramente tendré que estar pues ya en retirada, ¿no? Ya resulta que pasan los años y uno tiene que pensar en el retiro. Muy bien. Regresándonos un poquito a su último trabajo que nos comentó que fue en Profepa, ¿por qué motivo dejó de laborar en ese trabajo? Bueno, pues porque cambió la administración. Okay. Por cambio de administración. Muy bien. ¿Y el trabajo de abogada postulante actual y el proyecto que usted desempeña o en el que usted está trabajando de cultura, le agrada? Sí, claro, es algo diferente, es un rubro muy amable, es un rubro muy interesante además, se aprende muchísimo, me gusta, y sobre todo, bueno, también es un descanso y es un remanso de todas estas funciones que tienen que ver con la seguridad pública, seguridad nacional, procuración de justicia, así que estoy contenta y bueno, estoy aprendiendo mucho. Okay. ¿Cuál ha sido el trabajo en el que ha durado más tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en la administración pública es difícil tener trabajos permanentes en una misma área. Sin embargo, considero que en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación Federal es en donde yo he tenido mayor permanencia. Ok. En todo este recorrido, tanto en la función pública como postulante, ¿qué es lo que usted más valora o más ha valorado de sus subordinados o de la gente que ha estado en niveles más abajo que usted, jerárquicamente? La colaboración, también la subordinación,
es muy importante que las personas, los colaboradores, sepan reconocer el liderazgo, tengan confianza en quien está dirigiendo el derrotero y el destino de las instituciones. Y eso es muy, muy importante, que estén dispuestos realmente a colaborar y a subordinarse y a reconocer que ese liderazgo les va a conducir a buen puerto. Entonces yo creo que eso es muy importante porque eso genera confianza y la confianza genera motivación y la motivación genera un buen trabajo en equipo. Entonces cuando uno tiene esos ingredientes, pues la verdad es que es muy fácil que la gente colabore y que la gente se interese y que la gente ponga muchísimo de su parte, inclusive horas extras, trabajo extra. La gente da mucho de sí. Ok, muchas gracias. Hablando más o menos o relacionado con esto, ¿cuál es su estilo de comunicación o la manera en la que usted se conduce para lograr todo esto con los subordinados? Yo quisiera que me especificara un poquito más qué es lo que quiere usted saber. Sí, lo que nosotros en esta pregunta buscamos saber es si usted con la gente que jerárquicamente está más abajo o en niveles inferiores, la comunicación es únicamente laboral, también un poco, digo, no de amistad, no personal, pero un poco más abierta, la flexibilidad. ¿Y cómo es que usted ha hecho para transmitir bien sus indicaciones y que no se genere una confusión y que más adelante pueda repercutir en los resultados de la institución o de el órgano, ¿no? Pues mira, en instituciones grandes como es la Procuraduría, en aquel entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, pues 1.500 trabajadores, dirigir el destino de una institución con 1.500 trabajadores, desde luego, no es fácil, pero siempre busqué el momento de tener contacto personal con toda la gente, con todos los trabajadores, de confianza, sindicalizados, no sindicalizados. Es importante siempre que el personal conozca de cerca a quien está dirigiendo el destino de la institución. Desde luego que es imposible de manera diaria tener contacto con la gente como uno quisiera, por eso bueno, son las jerarquías, los mandos medios, los mandos superiores, pero desde luego me cercioré en formar un equipo en donde tanto los mandos superiores como los mandos medios tuvieran claro cuál era el objetivo, la meta institucional y sobre todo la instrucción dada por mí, en este caso, que era la titular de la institución. Así que la comunicación creo que debe de ser clara, concisa y muy objetiva. Y desde luego, pues de manera personal, mientras las circunstancias se lo permitan a uno. Pero desde luego el personal tiene que conocerle a uno un poco de cerca. Okay. ¿Qué considera usted, qué actitudes se deben de tomar cuando en el desempeño de las funciones se comete algún error o algún tropiezo importante? Pues no sé qué tan importante, pero pues si es un error que no conlleve responsabilidades administrativas o penales, bueno, pues desde luego
pues la actitud siempre es de apoyo, siempre es de ver cómo se solucionan las cosas. Y de otra manera, bueno, pues uno tiene que actuar conforme a derecho, porque si no, entonces vienen las responsabilidades, por acción o por omisión. Sin embargo, la actitud siempre debe de ser de comprensión, de empatía. Me queda claro que el que trabaja se equivoca, necesariamente quien trabaja se equivoca, y en ese sentido debe haber el trabajo de equipo, la comprensión y la empatía para sacar adelante, dijeran por ahí, pues sacar la pata, corregir el error y seguir adelante, que es lo que importa, ¿no? Ok, muchas gracias. Por otro lado, quisiéramos conocer, usted actualmente cómo ve el tema jurídico en el país, ¿qué rama del derecho, ya saliendo un poquito de la cuestión profesional que nos ha comentado, qué rama del derecho considera que es la que en algunos años 10 años probablemente o 15, tendrá mayor impacto en la sociedad y por qué? Pues yo creo que el que tenga que ver con la cuestión tecnológica. Estamos ya viviendo la cuarta revolución. Esta es una circunstancia en donde la globalización y el adelanto de la tecnología cada vez nos acerca más en el mundo, y desde luego que las máquinas van a venir a sustituir necesariamente puestos laborales, de tal suerte que considero que será una rama muy importante que no tarda de verdad en generar un boom y un auge. Ya hay programas, ya hay software en donde se hace una revisión exhaustiva, por ejemplo, de un caso, ¿no? Y ya la propia máquina hace una demanda, una contestación de una demanda, uno la alimenta con las circunstancias del caso. Y esto, bueno, esto va a tener, considero yo, va a tener mucho auge en breve. Y yo creo que la reglamentación por cuanto a este ámbito. Ok, muchas gracias. Hablando mismo del derecho en México, quisiéramos saber cómo ve usted al sistema judicial mexicano en un futuro, en 10, 15, 20 años, ¿qué lo ve mejor, lo ve peor? ¿Y cuál es su opinión del sistema actual? No tengo dotes de adivina. No podría yo determinar en 10, 15 años cómo estaría. Hoy por hoy veo un poder judicial defendiéndose a la defensiva de los embates, lo cual es realmente triste, es lamentable, porque es un poder autónomo. Considero que no es un poder perfecto, por supuesto, ninguno de los poderes son perfectos. Desgraciadamente, este cáncer de la corrupción y la impunidad ha permeado en todos los tres poderes, en todas las esferas de gobierno. Sin embargo, considero que el poder judicial, por lo menos el federal, está un poco menos contaminado, y yo esperaría sin vaticinar, porque no soy vidente, pero yo esperaría desde luego que una mejoría, yo esperaría una evolución positiva, yo esperaría no un retroceso, al contrario, un avance por el bien de la ciudadanía, que está ávida de justicia, que está ávida de equidad, que está ávida de que se le resuelvan los problemas y de que
y de que se le haga realmente una justicia proba, una justicia real. Ok, muchas gracias. Nada más para terminar, quisiéramos que usted agregara alguna reflexión o algún último comentario para aquellos que estudian la carrera de Derecho y que naturalmente en un futuro desempeñarán esas funciones y como postulante o en la función pública, ¿cuál es el mensaje que usted daría? Bueno, el mensaje es contundente. Considero que es la mejor carrera. Evidentemente hay muchas carreras, pero a mí me parece que esta es una carrera muy versátil, es una carrera en donde difícilmente se va a poder sustituir pues a la gente, a un magistrado, a un juez, por una máquina, porque simple y sencillamente la justicia de los hombres y para los hombres debe de ser procurada por humanos, por muchas razones. Esta carrera es muy polifacética, aprende uno muchas cosas, aprende uno medicina, aprende uno cuestiones de criminalística, criminología, administración, las ramas del derecho son variadas. Me parece que uno puede incursionar en muchísimos ámbitos de la vida social. Un abogado puede fungir como muchas actividades en la administración pública, no solamente como consejero jurídico. Un abogado puede ser diputado, puede ser senador, puede ser en el Ejecutivo secretario de Gobernación, secretario de Turismo, secretario de, bueno, de lo que quieras, excepto aquellos muy especializados, pues en donde sí se requieren conocimientos, ¿no?, muy técnicos. Por ejemplo, una secretaría del campo, en donde, bueno, pues un abogado sí, ¿no?, agropecuariamente, pues no, ahí sí no sabemos mucho, pero es una carrera hermosa, es una carrera muy interesante, es una carrera en donde hay que estarse actualizando y desde luego que es una carrera que le procura a uno muchas satisfacciones. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Y por sus respuestas. Y pues queremos solamente reconocer, ¿no?, su participación y esta apertura que nos ha dado. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Buenas noches.